Mi nombre ya casi no importa, pero si quieres seguir escuchando esta historia, si realmente deseas entender cómo un hombre puede romperse y aún así seguir caminando, supongo que debo comenzar por el principio, o por lo que queda de él. Me llamo Abraham. Y aunque durante años me esforcé por ser invisible, por convertirme en una sombra que nadie recordara, el pasado nunca aprende a dejarme en paz. Golpea, insiste, muerde, porque el pasado tiene hambre y yo siempre fui un buen alimento. Crecí en un desierto que parecía infinito, un lugar donde el viento tenía su propio idioma y donde cada amanecer mostraba exactamente lo mismo del día anterior. Pero no fue el paisaje lo que me marcó, sino la sensación, esa presencia silenciosa que parecía observarme desde dentro de mí. Nunca supe si era culpa, destino o simplemente una locura que heredé sin pedirla. Lo único seguro es que crecí creyendo que un día tendría que partir. Y partí, no por una voz divina, no, nada de eso, mas porque algo en mi interior empujaba, presionaba, exigía, como si una fuerza vieja y quebrada susurrara que yo tenía una deuda con un futuro que no entendía. Por eso dejé mi tierra, dejé a quienes conocía, dejé todo lo que podía haber sido una vida normal, pero jamás dejé mis fantasmas. La historia que estás a punto de escuchar no trata de dioses ni de promesas milagrosas. Trata del peso de las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Trata de lo que ocurre cuando un hombre es empujado más allá de sus límites y aún así sigue adelante. Trata de un hijo, de un silencio, de una culpa que se aferra al alma como espinas profundas. Y trata de mí, Abraham, contándote todo desde un lugar donde ya nada puede lastimarme más de lo que ya lo hizo. No recuerdo exactamente el día en que decidí partir. Apenas sé que desperté antes del amanecer y sentí un frío extraño, un frío que no venía del viento, sino de dentro. Mi esposa, Sara, dormía a mi lado. Me incliné sobre ella, la observé respirar, y supe que cada paso que diera desde ese día la arrastraría también a ella, pero seguí adelante, siempre seguí adelante, incluso cuando debía haberme detenido. Los caminos eran largos, el aire olía a polvo, a metal, a cansancio, y en medio del silencio del desierto empecé a escuchar mis propios pensamientos como si fueran voces ajenas. No tardé en entender que, Si te apasionan las historias que tocan el alma, dale me gusta, suscríbete y comparte para que más personas puedan sentir esta emoción. cuando un hombre camina demasiado tiempo solo, empieza a confundirse consigo mismo. No sé en qué momento comenzó a formarse la sensación de que estaba siendo guiado hacia algo, no por una divinidad, sino por la acumulación de mis traumas, por una especie de brújula emocional rota que apuntaba siempre hacia el norte del sufrimiento. Pero seguí, porque avanzar era lo único que sabía hacer. Cuando finalmente encontramos un lugar para quedarnos, un valle estrecho entre dos montañas oscuras, sentí que algo respiraba allí, oculto entre la tierra húmeda. Sara lo llamó providencia, yo lo llamé silencio, un silencio denso, como si aquel territorio hubiese estado esperando por mí desde mucho antes de que yo naciera. Construimos una tienda, encendimos un fuego. Traté de convencerme de que por una vez había tomado una buena decisión, pero las noches traían de vuelta todo lo que yo creía haber dejado atrás. Una madrugada desperté sobresaltado. El aire estaba inmóvil, como si el mundo hubiese dejado de respirar. Escuché un crujido afuera. Me levanté despacio, sintiendo que cada movimiento me alejaba del hombre que intentaba ser. Al salir, la luna estaba alta, pero la luz parecía detenida, como si no quisiera tocar nada. Y allí, parado frente a mí, estaba él, mi futuro, mi error inevitable, mi vértigo. Mi hijo aún no había nacido, aún no existía, pero lo vi su sombra antes de ver su forma.
Una figura pequeña, delgada, mirando hacia mí con ojos que todavía no habían sido creados. No tenía rostro definido, pero supe exactamente quién era. Me quedé inmóvil, me quedé helado. Y la figura dio un paso hacia atrás, como si tuviera miedo de mí. Fue entonces cuando entendí lo más aterrador. No era una visión del futuro, era una advertencia del pasado. A partir de esa noche, todo se volvió más pesado, todo se volvió más mío, más inevitable. Sara comenzó a notar mi silencio, pero no preguntó. Siempre fue más sabia que yo. Siempre entendió que hay heridas que no se tocan. Pasaron días, semanas, quizá meses. El tiempo en aquel valle tenía su propio ritmo, una especie de respiración lenta que a veces parecía detenerse sin razón. Pero dentro de mí algo crecía, algo oscuro y tenso. Y cuando por fin nació mi hijo, mi pequeño Isaac, comprendí que la sombra que había visto no era una advertencia de desgracia, sino un reflejo directo de mi propio miedo. Porque yo no sabía ser padre, porque yo había arrastrado mi familia a un lugar que nunca quiso recibirnos. Y porque cada decisión que tomé antes de él ahora caía sobre sus hombros. Mi hijo se aferró a mi dedo el primer día, y en ese instante sentí que algo en mí se partía de un modo irreversible. Era como si él, sin saberlo, hubiese encendido una luz dentro de una casa abandonada, y yo tenía miedo de lo que esa luz revelaría. El valle comenzó a cambiar. O tal vez fui yo quien cambió. El viento sonaba distinto, las noches eran más densas, las montañas parecían acercarse, como si quisieran escuchar nuestros pensamientos. Yo evitaba mirar demasiado tiempo hacia los bordes del campamento. No sé por qué, pero cada vez que lo hacía sentía que algo observaba de vuelta. Algo que conocía mis errores mejor que yo, algo que me cobraba cada paso en falso. Isaac crecía, y con él crecía también mi miedo, no porque él fuera extraño, sino porque yo lo era, porque cada vez que lo veía reír sentía el peso de lo que podría perder. Y cada vez que caminábamos juntos tenía la impresión de que el valle no quería que él se quedara. Era como si el lugar estuviera esperando a que yo fallara. Y fallé. Fallé el día en que permití que el silencio se volviera más fuerte que mi amor por él. Fallé cuando dejé que la sombra que vi antes de su nacimiento creciera dentro de mí hasta convertirse en una idea fija, obsesiva, imposible de ignorar. Fallé cuando comencé a creer que el valle quería algo de mí, algo que solo yo podía entregar. Y fallé, sobre todo, cuando acepté que un hombre puede convencerse de cualquier cosa, cuando tiene miedo suficiente. Mi historia empieza así, con un hijo pequeño, una esposa silenciosa, un valle que nos observaba, y un hombre quebrado que estaba a punto de tomar la peor decisión de su vida. Y aunque te cueste creerlo, todo, absolutamente todo, comenzó con una caminata que cambió para siempre nuestro destino, una caminata que aún escucho cuando cierro los ojos. Pero todavía no hemos llegado a ese día. Primero necesitas entender quién era yo, antes de convertirme en lo que me transformé. Y para eso, debo continuar. Los días siguientes a mi tormenta interior se volvieron extraños. No sabría explicarlo de otro modo. El valle, antes silencioso pero estable, comenzó a comportarse como un animal inquieto. Era como si respirara más rápido, más profundo, como si se preparara para algo que yo no podía ver. Yo despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, convencido de que alguien caminaba fuera, pero cada vez que salía solo encontraba el mismo vacío estirado entre las sombras. El viento soplaba con una cadencia irregular, llevando consigo un susurro grave, casi humano. Sara decía que era paranoia. Isaac, demasiado pequeño para comprender, solo me miraba con esos ojos que parecían preguntar por qué mi alma temblaba tanto.
Pero nadie lo sentía como yo. Nadie escuchaba el latido oculto del valle. Nadie oía cómo la tierra murmuraba mi nombre. Una tarde, mientras recogíamos leña, Isaac se alejó más de lo habitual. Su risa infantil se mezclaba con el sonido de las hojas secas, y por un instante sentí una punzada de alivio al verlo tan ajeno a mis tormentas. Pero entonces dejó de reír. «Papá». Su voz sonó débil, casi quebrada. Corrí, lo encontré de pie, inmóvil, mirando hacia una grieta entre las rocas. Sus pequeñas manos temblaban. Me arrodillé a su lado, intentando mantener la calma, pero entonces lo escuché también. Un lamento, suave, profundo, doloroso. No era el viento. El viento nunca había sonado así. Tomé a Isaac en brazos y retrocedí. El lamento se detuvo de inmediato, como si la grieta hubiese comprendido que ya no estábamos escuchando. Isaac hundió el rostro contra mi cuello, buscando refugio, y allí, sosteniéndolo, entendí que algo en ese valle nos observaba con atención enfermiza. No sabía qué quería, pero sabía que lo quería de mí. Y lo peor es que yo estaba empezando a creer que se lo debía. Con el paso de las semanas, la tensión dentro de mí se intensificó. Me volví más vigilante, más rígido, más silencioso. Sara intentaba conversar, pero mis respuestas eran cortas, mecánicas, como si mis pensamientos se hubieran convertido en un laberinto al que solo yo tenía acceso. Una noche, al volver de buscar agua, la vi sentada junto al fuego, mirando fijamente las llamas. A su lado, Isaac dormía envuelto en mantas. «Abraham», dijo ella sin mirarme. «¿Qué te está pasando?» Me quedé de pie, congelado. Decirle la verdad, decirle que escuchaba el valle respirando, que había visto una sombra de nuestro hijo antes de que naciera, que sentía que algo oscuro había despertado desde que lo trajimos al mundo. No, no podía. Nada. «Estoy cansado», mentí. Sara suspiró. No dijo nada más, pero su silencio era un recordatorio de que yo ya no pertenecía del todo a esa familia. Con el tiempo, desarrollé una especie de ritual nocturno. Cuando todos dormían, salía del campamento y caminaba hasta la cima de una colina cercana. Desde allí podía ver las dos montañas que encerraban nuestro valle. Era como estar dentro de un pecho gigante, un pecho que subía y bajaba, respirando. Vivo. Una noche, mientras observaba el horizonte, escuché pasos detrás de mí. Era Isaac, pequeño, somnoliento, sosteniendo una manta arrastrada por el suelo. «Papá, ¿por qué vienes siempre aquí?». No supe qué responder. La verdad habría sido demasiado cruel. Lo senté conmigo y le cobijé con la manta. «Porque necesito pensar», le dije. «¿Pensar en qué? En ti, en mis errores, en lo que siento que tengo que hacer y me aterra, en lo que el valle parece pedirme cada día con más fuerza». Pero respondí, «En cómo seguir adelante». Isaac apoyó la cabeza en mi brazo, y entonces, por primera vez en semanas, sentí paz. Una paz frágil, rota pero real. Pero no duró, porque al mirar nuevamente hacia las montañas, vi algo, una figura, alta, delgada, inmóvil. No era humana, o si lo era, estaba demasiado quieta para parecerlo. Parpadeé y desapareció. Volvimos al campamento sin hablar, pero mi corazón ya no era el mismo. No dormí esa noche, no dormí muchas otras después. Un día, mientras preparaba el fuego, Sara se acercó con una expresión seria. «No podemos seguir así», dijo. La miré sin entender. «No duermes, no comes, no hablas, no eres tú, Abraham». Y lo peor, su voz se quebró. «Es que Isaac te imita. Él siente tu miedo, aunque no lo digas». Quise negarlo, pero tenía razón. Mi hijo,
Absorbía cada sombra que se formaba dentro de mí, y eso era imperdonable. Tal vez deberíamos marcharnos, sugirió. Mi corazón se aceleró. No, no podíamos. El valle me retenía. Sentía que si lo dejaba atrás, algo nos seguiría. Este lugar nos eligió, dije sin pensar. Sara dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado. ¿Nos eligió o te está consumiendo? Abraham, mírate. Tragué saliva. Mi lengua sabía a metal. No podemos irnos, repetí, más firme. Sara respiró hondo, conteniendo las lágrimas. No voy a perderte, susurró. Ni voy a dejar que Isaac crezca con miedo. Si no quieres marcharte, yo lo haré. Sus palabras me perforaron. Un miedo primitivo se apoderó de mí. Un miedo que no venía del valle, sino de dentro. No, dije, más desesperado de lo que esperaba. No te vayas, no puedo perderlos. Sara me miró con una mezcla de dolor y ternura. Entonces vuelve, Abraham. Vuelve a nosotros. Yo quería. Dios sabe que quería. Pero algo dentro de mí ya no obedecía. Esa noche, mientras Isaac dormía entre nosotros, escuché un crujido afuera. Me levanté. El valle estaba oscuro, casi líquido. El viento había desaparecido. Las estrellas parecían apagadas. Y allí, en el centro de la oscuridad, vi una figura familiar, la misma que había aparecido semanas antes. Alta, delgada, inmóvil. Pero esta vez estaba más cerca. Me quedé paralizado, hasta que la figura comenzó a mover la cabeza lentamente, de arriba a abajo, como si estuviera aprobando algo, o aceptando algo, o exigiendo algo. Retrocedí hasta la tienda temblando. Me senté junto al fuego y hundí el rostro en las manos. Sabía lo que significaba. Lo había sabido desde el principio. Desde antes de que Isaac naciera, el valle me había elegido, no como protector, no como líder, sino como sacrificio, y yo estaba empezando a aceptar esa idea. Los días siguientes fueron un borrón. Me movía como una sombra de mí mismo. Isaac jugaba cerca, intentando llamar mi atención. Sara me hablaba con voz baja para no herirme más. Pero yo ya no estaba allí del todo. Sentía que algo dentro de mí se preparaba, algo oscuro, algo inevitable. Y la figura aparecía cada vez más cerca del campamento, hasta que un día, mientras Isaac dormía la siesta, escuché la voz más clara que jamás había oído. No era externa, no venía de las montañas, no venía del viento, venía de dentro, de la grieta que siempre había llevado en el alma, y decía, «Es hora». Cerré los ojos, y en mi interior una parte de mí respondió, «Lo sé, nunca le contaré a nadie lo que sentí en ese instante. Nunca sabrán qué fue lo que realmente me convenció. Tal vez fue el miedo, tal vez fue la culpa, tal vez fue la necesidad absurda de creer que algún sufrimiento tenía un sentido. Pero decidí algo irreversible, algo que cambiaría mi destino y el de mi hijo para siempre. Y aunque me odie por ello, lo hice convencido de que era lo correcto, porque a veces, cuando un hombre cree que está salvando a su familia, es cuando más la destruye. Amaneció. El valle estaba extrañamente quieto. Isaac dormía abrazado a su manta favorita. Sara, agotada, no despertó cuando me levanté. Yo ya sabía lo que tenía que hacer, lo que el valle exigía, lo que la sombra aprobaba, lo que la voz interior repetía como un mantra inevitable. Tomé una cuerda, tomé una bolsa con pan, tomé a mi hijo en brazos sin despertarlo y comencé a caminar. No miré atrás, no llamé a Sara, no me permití pensar, solo avancé, como siempre lo hice, como siempre me condené a hacer. Y mientras subía por la primera pendiente, Isaac abrió los ojos y dijo, «¿A dónde vamos, papá?». Yo tragué lágrimas que jamás admití haber derramado. «A caminar», respondí con la voz rota, «solo a caminar». Pero los dos sabíamos que no era cierto, porque ese día
Había comenzado el principio del fin. El camino hacia la montaña era más largo de lo que recordaba. Quizá porque cada paso que daba con Isaac, tomado de mi mano, pesaba como si arrastrara mi propia alma detrás de mí. El amanecer apenas había comenzado a iluminar las rocas cuando sentí el primer temblor. No sabía si venía de la tierra o de mis manos. En realidad, ya no sabía distinguir qué temblaba más, el valle o yo. Isaac caminaba a mi lado, somnoliento, sin comprender por qué habíamos salido tan temprano. De vez en cuando tiraba suavemente de mi túnica, como si buscara asegurarse de que no lo dejaría atrás. «Papá», murmuró, «¿por qué no avisamos a mamá?» Me detuve un instante. No porque necesitara descansar, sino porque necesitaba contener algo dentro de mí que amenazaba con romperse. Respiré hondo. «Ella sigue dormida», respondí sin mirarlo. «Volveremos antes de que despierte». Pero esa fue otra mentira que añadí al peso en mi espalda. Isaac asintió, confiado, sin cuestionar nada. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera mirado a los ojos en ese instante, si habría visto el desastre en mi interior, si habría sentido lo que yo sentía, que no caminábamos solos, porque detrás de nosotros, más allá del eco de nuestras pisadas. Si te apasionan las historias que tocan el alma, dale me gusta, suscríbete y comparte para que más personas puedan sentir esta emoción. Algo avanzaba también. Algo que no hacía ruido, pero cuya presencia era tan nítida como una sombra bajo el sol. Subimos por un sendero estrecho. La montaña parecía observarnos desde arriba como un guardián cansado de esperar. El viento empezó a soplar con fuerza, pero no refrescaba. Era un viento que parecía empujar, no acompañar. Isaac miró hacia atrás. «Papá, ¿viste eso?» Mi corazón se detuvo. «¿Qué viste, hijo?» «Una figura». «¿Dónde?» «Allá abajo, donde empieza el valle». Tragué saliva sin atreverme a mirar. Sabía lo que vería si lo hacía. «No es nada», dije. «Solo sombras». Isaac frunció el ceño. Pero era muy alta. Sentí un escalofrío subir desde mi espalda hasta mi nuca. Seguimos avanzando. El terreno se volvía más áspero. Cada piedra parecía colocada allí a propósito, como si la montaña quisiera dificultar nuestra ascensión. «Papá», preguntó Isaac mientras caminábamos, «¿por qué traes esa cuerda?» No respondí de inmediato. «No podía». «Para asegurarnos», dije finalmente, «por si necesitamos sostenernos en las partes más altas». Isaac miró la cuerda con curiosidad inocente. Yo la miré con el horror de quien sabe la verdad. «Bait», pues un sonido cortó el silencio, un susurro, como si alguien exhalara justo detrás de mi oído. Me giré de golpe. La montaña estaba vacía, pero sentí el aire frío en el cuello, como dedos invisibles rozándome la piel. Isaac se acercó a mí, aferrando mi brazo. «¿Estás bien, papá?» Asentí. Mentí otra vez. El viento volvió a soplar y entre las ráfagas escuché algo más. Una palabra, una sola. «Continúa». Era la misma voz que había escuchado en mi interior días antes. La misma que me había empujado hacia esta decisión. La misma que ahora sonaba como una sentencia. Avanzamos hasta llegar a una planicie estrecha. Desde allí podía verse todo el valle. El campamento era un punto casi invisible entre las sombras. El mundo parecía enorme desde esa altura, pero yo me sentía pequeño, como un niño perdido dentro de una historia que no entendía. Isaac se sentó en una roca. «Tengo hambre», dijo. Saqué un pedazo de pan de la bolsa y lo partí en dos. Mientras lo hacía, mis manos temblaban tanto que Isaac lo notó. «Papá, ¿por qué tiemblas así?» «Hace frío», respondí. Pero no hacía frío. Era miedo. Un miedo tan denso que parecía tener forma. Mientras Isaac comía, yo observaba el camino por donde habíamos subido. No había nadie siguiéndonos.
No había rastro alguno. Y aún así, sentía esa presencia, esa respiración lenta que no pertenecía a ningún ser vivo, ese susurro persistente que a veces parecía formar mi nombre. Abraham. Cerré los ojos. Era como si la montaña misma hablara. Cuando reanudamos la marcha, el sol ya estaba alto. Las sombras comenzaban a formarse en ángulos extraños sobre la roca. Isaac avanzaba con más energía, pero yo estaba consumido por una mezcla de culpa y obediencia. Cada paso era una traición, cada respiración una sentencia. «Papá», dijo Isaac después de un rato, «¿por qué me miras así?» No me había dado cuenta de que lo miraba tan fijamente. «No te miro de ninguna forma», respondí. «Sí lo haces», replicó él. «Desde hace muchos días me miras como si fueras a decir algo, pero nunca dices nada». Sentí un nudo formarse en mi garganta. «Es porque me haces feliz», mentí. «Solo eso». Isaac sonrió, y esa sonrisa fue un golpe. Un golpe tan fuerte que casi me detuvo por completo. ¿Cómo podía hacerle daño? ¿Cómo podía siquiera pensar en ello? Pero la voz regresó. «Continúa». La montaña se estrechó. El sendero se convirtió en una línea fina entre dos paredes de piedra. Las sombras eran profundas, como si la luz evitara ese lugar. Isaac caminaba delante de mí. Yo apenas respiraba. Entonces algo ocurrió. Un sonido, un gemido bajo, grave, como si la propia montaña estuviera sufriendo. Isaac dio un salto y se giró hacia mí. «Papá, eso no fue el viento». Lo tomé de los hombros y lo acerqué a mí. «No tengas miedo». «Pero tú tienes». Sus palabras me atravesaron. No pude negarlo. Llegamos a un claro, un espacio pequeño entre dos salientes de roca. Allí el aire era distinto, más denso, más frío. Isaac se detuvo. «Papá, ¿qué es este lugar?» No supe qué decir, porque en cuanto puse un pie allí, lo sentí. Una presencia, fuerte, implacable, como si algo invisible se levantara desde la tierra y me rodeara por completo. La figura de días atrás se formó en mi mente. Alta, oscura, observadora. Sentí la voz otra vez. «Aquí». Mi corazón se detuvo. Isaac tiró de mi mano. «¿Qué pasa?» Miré a mi hijo. Sus ojos inocentes, su respiración tranquila, su confianza absoluta en mí. Y en ese instante mi alma se quebró en 1000 pedazos, porque entendí lo que la montaña quería, lo que el valle había exigido desde el principio, lo que la sombra había venido a reclamar. No un sacrificio simbólico, no un acto espiritual, no una entrega al destino. Quería a mi hijo, quería mi error más grande, quería mi amor más profundo, quería arrancarme aquello que me mantenía humano. Sentí las lágrimas picarme los ojos. No podía, no debía, no quería. Pero la voz no se detuvo. «Aquí, aquí, aquí», como un tambor golpeando dentro de mi mente. Isaac me miró confundido. «Papá, ¿por qué lloras?» Y yo, temblando, intentando respirar, dije la frase más difícil que un padre puede decir. Porque tengo que hacer algo que no quiero hacer». Isaac retrocedió un paso. Su pequeño rostro se llenó de miedo. «Papá, ¿qué vas a hacer?» Yo abrí la boca para intentar explicarle, para decirle algo que suavizara lo inevitable, para darle un sentido a mi monstruosidad. Pero no pude hablar, porque la figura apareció detrás de él, claramente, sin sombras, sin dudas, alta, inmóvil, oscura, con un rostro que no era rostro, solo vacío, y movió la cabeza, de arriba a abajo, aprobando. Isaac no la vio. Yo sí, y supe que ya no había salida. Supe que estaba atrapado entre el amor por mi hijo y la oscuridad que me había seguido toda mi vida. Abrí la boca y dije su nombre. Isaac. El nombre de mi hijo salió de mi boca como una confesión rota. Isaac. Él dio un paso hacia atrás,
sin entender por qué mi voz temblaba de esa forma. Quizá nunca me había escuchado así. Quizá nunca me había visto tan desnudo por dentro. Era extraño. Después de todo lo que habíamos vivido, lo único que me revelaba completamente era el miedo. No a la montaña, no a la sombra, a mí mismo. La figura seguía allí, detrás de él, inmóvil, observando. Parecía esperar una decisión que yo ya había tomado días atrás, aunque me negara a aceptarla. Quise hablar, pero mis labios estaban rígidos, la garganta cerrada. Y entonces Isaac dijo algo que me atravesó por completo. «Estoy en problemas, papá». Su voz era tan suave, tan limpia, tan incapaz de comprender el vacío que me tragaba por dentro. Si hubiera corrido hacia él en ese mismo momento, si hubiera tomado su rostro con mis manos, si hubiera gritado que jamás lo lastimaría, quizá todavía habría tiempo, tiempo para salvarlo a él, tiempo para salvarme a mí. Pero la voz dentro de mi mente no se detuvo. Aquí, aquí. No sé en qué momento la obediencia se volvió más fuerte que el amor. Isaac, ven conmigo, dije con un susurro que no parecía mío. Él dio un paso dudoso hacia adelante. La figura detrás de él parecía distorsionar el aire, como si la realidad se retorciera con su presencia. «¿Vamos a seguir caminando?», preguntó. Yo negué lentamente. Mis manos temblaban tanto que tuve que ocultarlas detrás de mi espalda. «No, no vamos a seguir caminando». Isaac frunció el ceño. Su respiración era rápida, nerviosa. «Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí?» El viento se detuvo. La montaña guardó silencio. Hasta la sombra pareció inclinarse hacia nosotros. Yo abrí la boca para decirlo, para convertir el horror en palabras, para sellar mi destino. Pero antes de que pudiera pronunciar nada, Isaac dio un paso más hacia atrás, como si algo en mi mirada le hubiese despertado un instinto que un niño no debería tener. «Papá, estás raro». Sí, estaba raro, estaba roto, estaba siendo devorado desde dentro. Lo único que pude decir fue, «Lo siento». Isaac apenas alcanzó a parpadear. «¿Por qué?» Fue entonces cuando escuché el primer crujido. Vino de la roca a nuestra izquierda, un sonido seco, profundo. La figura se movió. Por primera vez desde que la había visto, se movió. Su cabeza giró hacia el origen del ruido, lentamente, con un gesto que parecía reconocer algo familiar. Mi respiración se detuvo. Porque no era la montaña, no era el viento, no era ningún animal, y no venía del valle, venía de arriba, de un saliente, de una grieta oscura entre las piedras, de un lugar donde la luz no entraba. Isaac volvió a aferrarse a mi mano. «Papá». Y entonces esa otra cosa habló, no con palabras, no como la sombra, no como la voz interna. Era un sonido, un lamento, el mismo que habíamos escuchado meses atrás, proveniente de la grieta en la tierra, solo que ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Mi piel se heló. Isaac comenzó a temblar. «Papá, ¿qué es eso?» Yo no tenía respuestas, solo tenía miedo, un miedo distinto al que me había acompañado en la caminata, un miedo más vivo, más real, más físico. La sombra detrás de Isaac inclinó la cabeza hacia aquella grieta superior como si reconociera algo en ese lamento. Y entonces lo entendí. El valle tenía más de un rostro, más de una voz, más de una exigencia. Lo que fuera que estaba dentro de esa grieta no era la misma fuerza que había guiado mis pasos. Había algo más, algo que la sombra respetaba o temía. El lamento se repitió. Más fuerte, más claro. Isaac enterró su rostro en mi costado. «Papá, no quiero estar aquí». Mi corazón se quebró aún más. «Lo sé, hijo, lo sé». Por un instante mínimo, frágil, casi imposible, sentí que la sombra detrás de él retrocedía un paso.
como si lo que estaba a punto de salir de aquella grieta no formara parte del designio del valle, como si incluso esa presencia oscura supiera que algo más estaba despertando. La grieta se abrió, no físicamente, pero su oscuridad pareció expandirse, como un pulso, como un latido, y algo respiró desde adentro. Isaac gritó. Yo lo abracé. La sombra se mantuvo inmóvil, pero su contorno se desdibujó, como si la montaña misma la estuviera absorbiendo. Entonces un murmullo llenó el aire. No era humano, no era animal. Era un susurro compuesto de miles de voces pequeñas, como si la misma tierra hablara en ecos. Vuelve. Esa fue la palabra. Una palabra que nunca antes había escuchado, que no pertenecía a la sombra, ni a mí, ni al valle. Vuelve. Isaac lloraba, y yo sentí algo dentro quebrarse del todo, porque esa palabra no iba dirigida a él, ni a nosotros. Iba a la sombra, y la sombra obedeció. En un parpadeo desapareció. Se deshizo como humo, como si nunca hubiera estado allí. El silencio cayó con un peso insoportable. Me quedé mirando el lugar donde la figura había estado. Isaac sollozaba contra mi pecho, sus dedos aferrados a mi ropa. «Papá, ¿qué fue eso?» No supe qué responder, porque ahora que la sombra se había ido, ahora que lo que estaba en la grieta había tomado su lugar, todo se sentía peor. Isaac se separó un poco de mí. «Papá, ¿vamos a morir?» Sentí el mundo hundirse bajo mis pies. «No, hijo, no. Yo no voy a dejar que eso pase». Entonces, por primera vez en todo ese infierno, tuve claridad, una claridad absoluta, dolorosa, redentora. Yo no había subido esa montaña para obedecer. Yo no había traído a mi hijo para entregarlo. Yo no había seguido la sombra porque fuera más fuerte que yo. Había venido para enfrentarme con aquello que me perseguía desde siempre. Había venido para romper el ciclo. Había venido para elegir. Mi hijo me miraba, con los ojos llenos de miedo, pero detrás de ese miedo había esperanza. «Papá, ¿qué hacemos?» Y yo respondí, «Vivir, pase lo que pase. Vamos a vivir». El lamento de la grieta retumbó una vez más fuerte, más cercano, como si la montaña entera estuviera respirando a través de ese agujero. Tomé a Isaac en brazos. Mi decisión estaba tomada. No volvería a ser guiado por sombras. No entregaría lo que más amaba. «Nos vamos», dije, «ahora mismo». Y empezamos a correr. Corrimos montaña abajo. Corrimos sin mirar atrás. Corrimos mientras el viento se arremolinaba como si quisiera detenernos. Corrimos mientras las piedras caían a nuestro alrededor. Y en cada paso, la montaña rugía, como si no aceptara mi decisión, como si me castigara por desobedecer. Pero yo seguí, apretando a mi hijo contra mi pecho, recordando cada sonrisa suya, cada noche en que me llamó papá, cada momento en que había sido mi luz. Corrimos hasta que el aire se nos agotó, hasta que mis piernas comenzaron a fallar, pero no me detuve, porque esta vez, por primera vez, no caminaba para obedecer, caminaba para salvarlo. A mitad de la bajada, escuché un sonido detrás de nosotros, un golpe seco, un arrastre. Miré hacia atrás y lo vi, la sombra, regresando. Pero esta vez no era alta, no era delgada, no era distante, era enorme, desbordada, como si la grieta la hubiese alterado, deformado, multiplicado. Isaac gritó. Yo lo sujeté con más fuerza. La sombra avanzaba, más rápido que antes, más sólida, más hambrienta, y entonces entendí. No venía por mi hijo, venía por mí. Y seguí corriendo. Seguí respirando aunque mis pulmones ardían. Seguí aferrando a mi hijo porque él era lo único que tenía sentido en una montaña de locura. La sombra se acercaba. La grieta rugía a lo lejos. El valle parecía inclinarse hacia nosotros, y yo sabía que este era el momento en el que un hombre decide quién es. Así que me giré.
Apreté a Isaac contra mi pecho y me preparé para enfrentar aquello que había destruido mi vida. Isaac, susurré, pase lo que pase, escúchame. Sí, papá, te amo. Él se aferró a mí con todas sus fuerzas. La sombra levantó su forma monstruosa. El viento se volvió un grito. Yo cerré los ojos y salté hacia la luz. No hubo luz, al menos no como la imaginé. Cuando salté, abrazando a Isaac contra mi pecho, esperando un impacto brutal que nos rompiera a los dos, no llegó nada, ni un golpe, ni un destello, solo un vacío tan profundo que parecía tragarse el mundo. Por un segundo creí que habíamos caído a un abismo, por otro que quizá ya no existíamos. Pero entonces sentí algo, una vibración, un pulso, como un latido gigantesco bajo mis pies. Abrí los ojos, y la montaña había cambiado. No estábamos ya en el sendero por donde habíamos huido, no estábamos cerca de la grieta, no estábamos donde la sombra monstruosa nos alcanzaba. Estábamos en un lugar que nunca antes había visto, un espacio circular, rodeado de roca viva que parecía moverse con la respiración de un animal dormido. La luz era suave, grisácea, como si no viniera del sol, sino de la propia piedra. El aire olía a humedad y a algo antiguo. Isaac, aún aferrado a mi cuello, levantó la cabeza. «Papá, ¿dónde estamos?» Yo no supe qué responder, porque por primera vez desde que entramos en ese valle, no sentía que algo nos observaba. Al contrario, era como si hubiésemos caído en el único lugar donde la montaña no tenía poder, o donde algo más lo tenía. Tomé a Isaac con más fuerza, como si fuera lo único real en un sueño roto. «No lo sé», susurré, «pero estamos vivos», y por un momento muy breve, eso pareció suficiente. El silencio aquí era diferente. No pesaba, no juzgaba, no exigía. Era un silencio limpio, pura ausencia de ruido. Una ausencia que me dio miedo. Sí, pero también alivio. Isaac se desprendió un poco de mí, aún temblando. La sombra se fue. Miré alrededor. No había rastro de ella, ni de la grieta, ni del valle. Solo ese círculo cerrado de piedra, como si la montaña hubiera abierto un espacio secreto para nosotros. «Creo que sí», dije. Pero esa frase llevaba más esperanza que certeza. Isaac respiró hondo y me miró. «Papá, ¿por qué pasaron estas cosas?» Sentí que me desgarraba por dentro. «Porque tomé decisiones equivocadas», respondí, incapaz de mentir esta vez. «Porque dejé que el miedo hablara por mí. ¿Y ahora? Ahora vamos a encontrar la salida». Isaac asintió, confiado, quizá más confiado de lo que yo merecía. Caminamos despacio, inspeccionando la piedra. Había marcas en las paredes. No eran humanas, ni parecían hechas con herramientas. Eran como surcos irregulares, curvas que recordaban a costillas o a raíces petrificadas, como si la montaña fuera una criatura gigantesca y estuviéramos dentro de su cuerpo. Mi respiración se aceleró. «Papá», dijo Isaac mientras tocaba una de las marcas, «esto está caliente». Me acerqué. La piedra, efectivamente, tenía calor, como piel, como si algo vivo estuviera debajo. Isaac retrocedió. «No quiero tocar más». Lo tomé de la mano. «No lo haremos». Seguimos avanzando hasta llegar al centro exacto del espacio. Allí, en el suelo, había un círculo tallado. Un círculo perfecto, demasiado perfecto para ser natural. Parecía una marca, un signo, una señal. Y cuando me incliné para verlo mejor, sentí un escalofrío subirme por la columna. El círculo estaba dividido en dos mitades, como si representara una elección, una vida, una muerte, un padre, un hijo, o tal vez un camino para entrar y otro para salir. Isaac me apretó los dedos. «Papá, no pises eso».
No lo haré. Pero en ese instante, la montaña volvió a latir, un pulso profundo, un golpe, un recordatorio de que no estábamos fuera de su alcance. Una grieta se abrió en la pared opuesta, despacio, como un ojo abriéndose. Isaac gritó, y yo lo atraje hacia mí. De la grieta salió aire caliente, muy caliente, como el aliento de una bestia. «¡Corre!», susurré, y corrimos. Pero la grieta no se cerró, al contrario, se expandió. Un sonido emergió de dentro, no un lamento, no un susurro, un murmullo, miles de voces superpuestas, más nítidas que antes. «Elegiste mal», Isaac lloró. «Papá, no quiero morir, y yo tampoco. Yo no quería que él muriera, ni quería seguir viviendo con la culpa de haberlo traído aquí. Así que decidí enfrentar lo inevitable. Me giré hacia la grieta. Sentí el calor en la piel, la presión como si el aire quisiera empujarme adentro. «¡Déjalo a él!», grité con una voz que me sorprendió. «¡Esto es mío!». «Papá, no tengas miedo, Isaac. No voy a dejar que te pase nada. Nada». La montaña rugió, literalmente. Un sonido cavernoso, visceral, que hizo vibrar el suelo. Él no era el sacrificio. Mi corazón se detuvo. La voz no se refería a Isaac, se refería a mí. «Eras tú. Siempre fuiste tú». Isaac retrocedió, confundido. «Papá». Yo me arrodillé frente a él tomando su rostro entre mis manos. «Escúchame». «No, papá, no. Vas a vivir. ¿Me oyes? Vas a vivir». Las lágrimas de mi hijo caían como fuego sobre mis manos. «Papá». Lo abracé. Lo abracé como si fuera la última vez, porque sabía que lo era. Me levanté. La grieta abrió sus mandíbulas de piedra. «Si esto es lo que quieres», susurré hacia la oscuridad, «entonces tómame a mí». Isaac gritó. Intentó correr hacia mí. «¡Papá, no!», tuve que gritarle. «Isaac, escúchame, corre, y no mires atrás, nunca». Su rostro se quebró, su alma también, pero obedeció. Corrió hacia la parte más estrecha de la sala, donde la piedra parecía más delgada, como si pudiera romperse, y yo di un paso hacia la grieta. El aire ardía, el suelo vibraba, las voces se intensificaron. «Siempre fuiste tú, siempre, siempre». La grieta se ensanchó. Vi movimiento dentro, oscuridad moviéndose como humo líquido. Y entendí que, si no me entregaba, esa oscuridad iría por mi hijo, y la montaña lo permitiría. Así que cerré los ojos, y di un paso más. Pero entonces, algo ocurrió, un sonido, un golpe seco, un crujido detrás de mí. Isaac había tomado una roca enorme para sus manos pequeñas, y la lanzó contra la pared más delgada. La roca chocó, la pared vibró, una línea se abrió, un rayo de luz entró, la oscuridad dentro de la grieta rugió, la montaña entera tembló. Isaac gritó, «¡Papá, ven!». La grieta rugió otra vez, más fuerte, más furiosa, y yo entendí que tenía una última decisión, la definitiva: morir obedeciendo o vivir desobedeciendo. Elegí a mi hijo, corrí hacia él. La grieta explotó detrás de mí, liberando un viento caliente que quemó mi espalda. Isaac extendió su mano, la tomé, y juntos saltamos a través de la pared abierta, hacia la luz, hacia la vida, hacia lo desconocido, pero lejos de la montaña, lejos del valle, lejos del sacrificio. Caímos por una pendiente suave. La luz del amanecer nos envolvió. El aire fresco golpeó mi rostro. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí una presencia siguiéndonos. Solo silencio. Pero un silencio nuevo. Un silencio limpio. Isaac sollozaba en mis brazos. «Papá». ¿Se fue? Miré hacia atrás. El valle estaba lejos, muy lejos, y la montaña, quieta, inmóvil, dormida, como si nunca hubiese respirado, como si nunca hubiese hablado. «Sí, hijo», susurré agotado.
Se fue. Isaac apoyó la cabeza en mi hombro. Te amo, papá. Yo cerré los ojos. Y yo a ti, más que a mi propia vida. Y en ese instante supe que habíamos sobrevivido. Pero el precio nos acompañaría para siempre. La bajada fue larga, demasiado larga para dos cuerpos agotados, heridos y temblorosos. Pero no importaba, porque cada paso que dábamos lejos del valle era un recordatorio de que por primera vez yo había elegido vivir. No por mí, por él, por mi hijo. Isaac respiraba entrecortado mientras yo lo llevaba cargado, alternando entre caminar y detenerme para asegurarme de que no hubiera rastros de la montaña siguiéndonos. No había sombras detrás, no había voces en el viento, no había lamentos saliendo de grietas ni figuras esperándonos entre rocas, solo silencio y luz, una luz frágil, casi tímida, pero real. Cuando el valle quedó completamente fuera de vista, colapsé de rodillas. El suelo era áspero pero cálido por el sol. Isaac se acomodó a mi lado sin soltar mi mano. Por un momento me permití llorar. Lloré en silencio, con la cara hundida en las manos, dejando que todo el horror acumulado durante meses escapara en forma de respiraciones rotas. «Papá», susurró Isaac, colocando su pequeña mano sobre mi espalda. «Ya pasó, ya no estamos allí», asentí, pero en mi corazón sabía que una parte de esa montaña seguiría dentro de mí para siempre. Cuando finalmente pudimos levantarnos, comenzamos a caminar hacia el horizonte sin dirección definida. Solo avanzar, solo alejarnos. El sol avanzaba lento, iluminando un paisaje nuevo, sin sombras que nos vigilaran. La brisa olía a hierba seca, a normalidad, a vida. Isaac me miraba constantemente, como si quisiera asegurarse de que realmente estábamos libres. Yo también lo miraba, no por seguridad, por necesidad. Porque después de todo lo que hice y todo lo que estuve a punto de hacer, necesitaba recordar que seguía aquí, conmigo, vivo. Al acercarnos a un pequeño río, nos detuvimos. Isaac se arrodilló y metió las manos en el agua fría, riendo por primera vez en días. «Papá, mira, hay peces». Lo observé en silencio. Su alegría era un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Yo casi había acabado con esa risa. Yo casi había permitido que la oscuridad lo tomara. Yo casi había repetido los errores de quienes me moldearon a mí. Me acuclillé a su lado. «Isaac», él levantó la vista inocente. «¿Sí?» Mi voz se quebró. «Perdóname». Isaac parpadeó, confundido. «¿Por qué?» «Por todo». Él dejó de jugar con el agua. Su expresión cambió. No a miedo, no a duda, a comprensión. «Papá, yo sé que estabas asustado». Sus palabras me atravesaron el alma. «No era tu culpa», continuó. «Tú me salvaste, pero yo sabía la verdad. Yo también había sido la amenaza». «Isaac», repetí, incapaz de contener mis lágrimas. «Yo jamás, jamás volveré a dejar que algo te haga daño, ni siquiera yo mismo». Él se acercó, abrazándome por el cuello. «Lo sé, papá». Y por un instante muy pequeño, creí. Seguimos caminando durante horas, alejándonos del valle, cruzando zonas que poco a poco se volvían más familiares. Vi rastros de tierras más habitadas, vi huellas, vi señales de vida, y entonces la vi, a lo lejos, muy lejos, una figura corriendo en nuestra dirección, su ropa moviéndose con el viento, su voz rompiendo el silencio. «Abraham, Isaac, Sara». Mi corazón casi se detuvo. Ella venía corriendo como si el mundo estuviera ardiendo detrás de nosotros. Cuando llegó a nuestro lado, cayó de rodillas, abrazándonos a los dos con desesperación. Pensé que los había perdido. Pensé que nunca los volvería a ver. Isaac lloraba, Sara lloraba, yo lloraba. Los tres, rotos, vivos, aferrados unos a otros como si fuéramos la última cosa real en el mundo.
Cuando finalmente pudimos calmarnos, Sara me tomó el rostro entre sus manos. ¿Qué pasó allá arriba, Abraham? ¿Qué te hizo ese lugar? Yo inhalé profundamente y por primera vez no huí de la verdad. Me quebró, respondí. Me quebró por dentro. Me hizo creer que debía entregar lo que más amaba. Sara cerró los ojos, herida. ¿Y qué hiciste? Elegí a nuestro hijo, susurré. Elegí vivir, elegí romper aquello que había dentro de mí. Ella me abrazó. Entonces lo que importa es que volviste. Pero yo sabía que no había vuelto del todo, que una parte de mí aún estaba atrapada en alguna grieta oscura del valle, que una sombra seguiría viviendo dentro de mis recuerdos. Aún así, estaba vivo, y ellos también, y eso debía ser suficiente. Caminamos juntos hacia un lugar seguro, un refugio humilde, una cabaña abandonada cerca de un camino antiguo. Allí nos quedamos. Durante días nadie habló del valle, nadie mencionó la sombra, nadie pronunció la palabra sacrificio. Era como si todos supiéramos que nombrarlo sería llamarlo de vuelta. Pero las noches eran otra cosa. Había momentos en que despertaba jadeando, con la sensación de que algo volvía a respirar cerca de mí, que la montaña me llamaba, que la sombra esperaba. Sara me sostenía la mano en silencio. No preguntaba, solo estaba allí, y a veces eso bastaba. Una noche, mientras Isaac dormía sobre mi pecho, escuché algo afuera, un viento suave, nada más. Pero en ese viento había un susurro, no amenazante, no exigiendo, no reclamando, solo un susurro que decía, ya no, como una despedida, como si el valle finalmente hubiera cerrado los ojos, como si la oscuridad reconociera que no tenía más poder sobre mí. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Y susurré en respuesta, nunca más. Pasaron semanas. La herida dentro de mí comenzó a cicatrizar, lenta, incompleta, pero real. Isaac volvió a reír. Sara volvió a cantar. Yo volví a sentir el peso del sol en la piel sin temblar por dentro. Y en una de esas mañanas luminosas, cuando salimos a caminar juntos, Isaac tomó mi mano y dijo, «Papá, ya estamos a salvo». Lo miré. Sus ojos grandes, su inocencia intacta, su corazón fuerte. Asentí. «Sí, hijo, estamos a salvo». Él sonrió. «¿Y nunca más vamos a ese lugar?» Tomé aire. «Nunca más». Isaac se aferró a mi brazo. «Entonces, ya no tengo miedo». Yo apreté su mano. «Yo tampoco». Y fue verdad. Por primera vez desde que llegué a ese valle, ya no tenía miedo. Porque la oscuridad quedó atrás, porque mi hijo vivía, porque yo había decidido caminar hacia la luz, aunque dentro de mí siguieran existiendo sombras. Y mientras avanzábamos juntos hacia el horizonte, entendí que la vida no se trata de librarse del miedo. Se trata de elegir a quién sujetas de la mano cuando llega. Yo elegí a mi hijo. Él me eligió a mí. Y esa fue mi verdadera salvación.